No hay nada más lindo que poder expresar nuestro cariño, Mire, yo siempre digo que una de nuestras características que nunca jamás debe perderse es la de saludarnos unos a otros. Amén. Siempre saludémonos unos a otros, siempre tengamos en cuenta el abrazo, la sonrisa. Aunque haya alguien que no conoces, vos le das un abrazo, le regalás una sonrisa y seguramente va a ser algo diferente. Cuando vos le decís a alguien, Dios te bendiga, el cielo se le va a abrir sobre esa vida. Mira, ayer nos contaba Gabriel una experiencia que tuvo, que alguien lo trató mal, iba a hacer un trámite, vio, y lo trataron mal y él se dio vuelta y dijo simplemente, bueno, está bien, gracias, Dios le bendiga. Y la persona que escuchó esto lo paró y le dijo, sí, me hace falta. Y él le pudo predicar el Evangelio del Reino. Qué importante es, ¿no? Eso. Así que decirle al que está a tu lado con un sonrisón grandote, Dios te bendiga. No, decíselo con ganas. No, Dios te bendiga, y con cara de limón amargado. Dios te bendiga, claro que sí. ¿Vieron? Había un sketch en El Chavo del Ocho, ¿cómo era que se llamaban? Que los dos que eran loquitos. Bueno, todos acá somos medio locos. No, ¿cómo era? Y había una parte que le decía, dígame licenciado. Y el otro decía, licenciado. Le tenemos que decir, dígame licenciada a Celeste, que se recibió de licenciada en marketing. Ahora le podemos decir licenciada. En estos días defendió su tesis y se recibió de licenciada en marketing, ¿no es así? Qué lindo, qué bueno. Qué lindo es ver a nuestros jóvenes crecer, salir del primario al secundario, del secundario a la universidad mucho más allá. Y qué hermoso y qué lindo y cuánto nos llena de alegría, ¿no? Quiero bendecir y felicitar, y me siento muy honrado de la Red Joven. ¿Dónde está la Red Joven, no? Qué tremenda reunión se mandaron ayer. Convocaron a un montón de jóvenes a escuchar la palabra del Señor. Había gente afuera, en los pasillos, qué sé yo, cerramos la calle, vino la policía. Pero fue un tiempo muy hermoso y gracias a la Red Matriz y al equipo de alabanza y adoración que ayer ministró, realmente fue muy bueno los comentarios. No porque nos llene, de hecho sí, a mí me llena de orgullo cuando hablo de la iglesia, pero sí porque el Señor se alegra cuando hacemos las cosas con excelencia y podemos ver los frutos de nuestro esfuerzo. Así que gracias Red Joven, gracias por todo lo que están haciendo, el trabajo y todo lo demás. Y así también tenemos gratitud para cada una de las redes que están haciendo el servicio al Señor. Y la Red Josías, por ejemplo, ahora está en el periodo de receso de invierno y alabamos a Dios por la vida de cada maestro y maestra que están sirviendo a los niños. Pregunta del millón, ¿en qué sos bueno? Algunos dicen, comer asado soy bueno. ¿En qué es bueno? Pregúntale al que está al lado, ¿en qué sos bueno? ¿En qué sos bueno? No me vas a decir, yo no soy bueno en nada porque tac, ahí nomás te cacheteamos. ¿En qué sos bueno? Por ejemplo, yo soy bueno, y en esto sí mi esposa puede dar fe, en hacer de cualquier cosa que encuentre en casa un muy buen plato de comida. ¿O no es verdad? Yo cocino gourmet, poquito y rico. Yo te agarro una ensalada y te la comes por lo que haces y me considero bueno en eso. Soy bueno en hacer y me gusta ver y hacer con 2 o 3 cositas preparar, así sea un plato de arroz, pero lo voy a presentar de una manera diferente. En eso soy bueno. ¿En qué sos bueno vos? Doy esto a modo de ejemplo. ¿En qué sos bueno? Alguien que me diga, yo soy bueno en esto. ¿Nadie es bueno en nada aquí? No tenga vergüenza. Allá, Olguita. ¿En qué? Ah, es verdad. Y hace mucho que no me invitas a comer, ¿no? Pero excelente cocinera. Me acuerdo cuando cocinaste la nutria. Una nutria, hermanos, riquísima, ricaza. Ya me dio hambre. Es verdad, es buena en cocinar. Por aquí, ¿en qué sos bueno? ¿En qué sos bueno? ¿En hacerle doler la cabeza a los papis? ¿En qué sos bueno? Vamos, a ver. Anímese.
Lucy. Buena costurera. Muy bueno, arriba. Los que tengan trapos ya saben dónde los tengo. ¿Y qué más sos bueno? A ver, vamos por este lado. En hacer pan casero, no sé, nunca lo probé. Buena en hacer pan casero, y es verdad, he comido. Buena para pasear, pero está bien. Es buena para pasear. Vamos, un aplauso. A ver por allá atrás. Che, ¿algún joven que diga que es bueno para algo? Algo, vamos, uno más. Lavar y planchar. Ya sabemos dónde tenemos que ir. Con razón siempre está en punta en blanco, don Miguel, ¿eh? Muy bien, buena para lavar y planchar. Allá. Buen conductor, dirían los brasileros, buen motorista. ¿No? Buen conductor, y es verdad, maneja muy bien. Otro que maneja muy bien es Pablito, maneja muy bien. Sacando a los jóvenes del fútbol. ¡Ah! El único que hace goles es bueno jugando al fútbol. Es verdad, es bueno en su tiempo, digamos, ¿no? El otro día fuimos a ver el partido de fútbol con Germán y todos estaban jugando los solteros contra casados y le digo a uno, dale gordo, salieron todos los casados. ¿Sabe cuál es el tema que tenemos con lo que somos buenos? Es que podemos ser irresponsables con aquello que somos buenos. Somos tan buenos en algo que somos irresponsables en lo que somos buenos. Lo podemos hacer, no, como me sale siempre bien, lo hago como lo haga. Cuando somos buenos en algo y descubrimos que en algo somos buenos, debemos ser responsables o asumir la responsabilidad en aquello que somos buenos. ¿No? Los que ven a sus hijos que tienen habilidades para fútbol son más fanáticos del fútbol que los propios chicos. Los llevan al entrenamiento, los llevan a los partidos, se preocupan que tengan los buenos botines, no tendrán para comer, pero les vamos a comprar los mejores botines, porque somos responsables en el desarrollar el talento que Dios le dio a nuestros hijos. Y así, en cada una de las áreas que podemos ir desarrollando nuestras vidas, vemos que cuando descubrimos en que somos buenos, si no somos responsables en eso, carece de sentido o lo vamos a hacer de una manera mediocre. Con la vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. Nosotros somos ekbalo, por ejemplo, me gustó esa imagen de la flecha encendida con la palabra ekbalo. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado aquí, en la apertura de esta serie, no? Entendimos claramente que ese ekbalo es el impulso del Espíritu, es ser impulsados por el Espíritu, ser llevados por el Espíritu, sin posibilidad de retorno, sin posibilidad de volver a ser como éramos antes, explotados por el Espíritu Santo, no volver a ser más lo que éramos. Y esta idea de ekbalo se ajusta a muchas partes en la Escritura. Mire, nosotros tenemos que entender que debemos ser responsables en aquella cosa a la cual somos enviados por el Señor. Porque Dios nos haya bueno para algo y nos envía para algo. Y en cuanto a propósito vamos a hablar el próximo domingo de esto, pero hay un primer ekbalo, hay un primer envío, hay un primer envío que todos nosotros fuimos accionados por el Espíritu y en el que no somos muy responsables, o por lo menos no asumimos conscientemente nuestra responsabilidad al primer envío que el Espíritu nos hace. La palabra nos anima a ser responsables con aquello que Dios nos da. De hecho, en Mateo 25, versículo 14 al 30, en la parábola de los talentos, habla de que Dios da algo y Él espera un resultado de eso que nos da. Y Dios quiere que trabajemos responsablemente lo que nos da, lo que nos pone en las manos, para poderle darle frutos de gloria, honra y alabanza a Él. El primer impulso que nos da el Espíritu Santo es en el cual debemos prestar mucha más atención. A veces prestamos mucha atención cuando Dios nos da una asignación, cuando Dios nos pone en una posición, cuando Dios nos pide hacer algo y descuidamos mucho el primer impulso. ¿Cuál será este primer impulso que el Señor ha hecho a través del Espíritu en nosotros? ¿Cuál será ese primer impulso que Dios
ha motivado mi vida para que yo me mueva hacia lo que Él quiere para mí. El primer impulso que el Señor ha puesto en nosotros, ese primer ekbalo del cual no hay retorno, aquello que Dios me impulsa y no puedo volver, es cuando el Espíritu Santo me lleva a los pies de la cruz. Porque la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo que nos convence de pecado. Entonces, cuando un día nosotros entendimos lo que la cruz significaba, el proceso de Cristo en la cruz, cuando entendimos que esa muerte fue a favor mío, cuando yo entendí que esa muerte conlleva el perdón de mis pecados, el Espíritu Santo me convence de pecado, me hace entender mi vida. Y al entender mi vida no hay otra respuesta que terminar a los pies de la cruz. El primer ekbalo que hace el Señor en cada uno de nosotros es impulsarnos hacia la cruz. Es confrontarnos con el amor de la cruz. Es llevarnos a encontrarnos con ese amor que solamente Cristo puede dar y ninguna otra persona en la faz de la tierra te puede dar. Es el amor de Cristo en la cruz. No el amor de Cristo en lo que te da. Porque amamos al Señor cuando responde a nuestras oraciones, ¿no? ¿Es verdad? Pero ¿qué cuando Dios no nos responde las oraciones? El amor de Cristo en la cruz es el que al recibir, tomar un compromiso, al decir, Señor, yo quiero que entres a mi vida, al tomar a Dios como mi primer amor, ese primer momento me impulsa a una nueva vida. Dígale que está a su lado, nueva vida. Me impulsa a una nueva vida, una vida en la cual el Espíritu Santo sigue impulsándome. Gálatas capítulo 5, verso 25, dice la Nueva Traducción Viviente, ya que vivimos por el Espíritu, seguimos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestras vidas. Cuando somos impulsados a una nueva vida, me encantó la imagen de la plantita y la sombra de la cruz. Esa es la nueva vida en Cristo. Florezco, crezco, voy dando frutos, voy dando resultados, voy multiplicándome en otras plantas, pero siempre la cruz presente en mi vida, ese impulso que me da el Espíritu, lo puedo vivir en Él y solo por Él. Y debo seguir la guía del Espíritu en todo aspecto de mi vida. Dígame si somos responsables en seguir la guía del Espíritu en cada aspecto de mi vida. Dígale al que está a su lado, hágale, revolee los ojos para arriba y dígale, ¿es verdad o no es verdad? ¿Cuántos de ustedes le preguntan al Espíritu Santo si tengo que comprar o no ese par de zapatillas? Nadie. Me gustan las zapatillas, pero como las zapatillas te miran, te relojean, te guiñan el ojo, te seducen con las cuerdas de amor, los cordones de zapatillas, te enlazan y te gastaste 150 lucas en un par de zapatillas que valen lo mismo. No sé si se va a acordar la predicación, pero sí se va a acordar del Dígame si usted le pregunta al Espíritu Santo, ¿a dónde va a salir de vacaciones? Y esa es la palabra que después me van a retar, se emperna con la tarjeta por salir de vacaciones donde el Espíritu no le pidió que fuera de vacaciones. Dígame si usted le pregunta al Señor, junto con su esposa, ¿cuál va a ser la educación que le va a dar a su hijo? Los aspectos de nuestras vidas son todos. El auto que voy a comprar, la bicicleta que voy a cambiar, lo que voy a gastar, todo. Cuando yo soy impulsado por el Espíritu Santo, soy impulsado a una nueva vida. Y nosotros nos encanta vivir el hoy, pero no entender que este impulso a una nueva vida es un impulso. No hay forma de retornar. Es un caminar. Anoche, como a las 11 de la noche, alguien me preguntó, pastor, estoy pensando mucho en este tema. El tema que estaba pensando esta hermana, una misionera, me dice, yo estoy pensando mucho en lo que debe morir en mí, pero estoy entendiendo que hay muchas más cosas que deben nacer en mí. Y cuando hablamos de nueva vida, hablamos de un proceso que nos va llevando hacia una eternidad con el Señor.
pero puede ser esa eternidad que hoy mismo el Señor venga a nosotros y nos lleve en gloria. Pero todo lo que yo tengo que vivir, lo debo vivir impulsado por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo en cada aspecto de mi vida. El Señor nos enseñó, Jesús en su boca, en su palabra, dijo que el Espíritu Santo no solo nos convencía de pecado, sino que nos guiaba a toda verdad. ¿Estás caminando en verdad o estás caminando en mentira? Dígale que está a su lado. Porque cuando no somos guiados por el Espíritu Santo a toda verdad, somos guiados en mentiras. Si vivamos guiados por el Espíritu. Porque es el Cristo crucificado el que me dio vida. No me da vida venir a la iglesia. El tener nueva vida me da pasión por venir a la iglesia. No me da vida el servir a Dios. Muchos creen que porque sirven a Dios tienen vida. No, porque tengo vida nueva en Cristo, mi anhelo y mi desesperación es servir a Dios. Porque soy impulsado por Dios a una nueva vida, entiendo que no me da vida nueva el conocimiento bíblico que tenga o los años que camine en la iglesia. Porque tengo nueva vida, procuro conocer más de la palabra. Procuro estudiar de la palabra, procuro crecer en el conocimiento de la palabra. Pero hay muchos que se llenan la boca de conocimientos bíblicos y de años en la iglesia, que están más muertos que todos los que viven en el San Jerónimo. Menos los que trabajan, por supuesto. No me da vida la religión, sino porque tengo vida en Cristo. Camino ligándome cada vez más al Señor, porque la palabra religión significa volver a ligar, volver a unir. Porque tengo nueva vida, porque fui impulsado por el Espíritu a una novedad de vida, una vida diferente. Es ahí donde camino haciendo actos religiosos que son buenos, la oración, el ayuno, la comunión y tantas más disciplinas espirituales que debo aprender a desarrollar a mí. Solo Cristo, su perdón, su amor, su aceptación, su impulso me envían a una nueva vida. Somos responsables con esa nueva vida. Administramos bien nuestra nueva vida. Desde el momento que yo soy impulsado por Dios a una nueva vida, dejo de pertenecer a este mundo. Comienzo, como dice la Escritura en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 11, el apóstol dice: queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que dejen los procesos, la vida, los mensajes, el caminar mundano y luchen contra todo aquello que se opone a esa nueva vida. Somos extranjeros en esta tierra. ¿Cuántos han viajado en avión a un país extranjero tomando 2 vuelos? Hay un proceso en el cual usted está en tránsito. Usted llega a un país, pero no puede entrar a ese país, sino que usted está en tránsito. Se mueve en el aeropuerto libremente, le compra regalos al pastor, porque le tiene que traer un regalito al pastor. Compran un regalo para la familia, todo eso, pero usted no pertenece a ese lugar. No tiene permiso para bajar a ese lugar. No puede hacer nada en ese lugar porque usted está en tránsito, hermano. Nosotros estamos en tránsito en esta vida. Somos extranjeros, residentes temporales. Pero fíjese que lo que menos le preguntamos a Dios es cómo vamos a desarrollar nuestro caminar en Cristo. ¿Qué cosas le voy a decir que no? ¿Qué cosas les voy a decir que sí? En Juan capítulo 10, versículo 10, la segunda parte, la parte final de este versículo, dice que de parte del Señor, mi propósito es darles una vida plena y abundante. ¿Estás viviendo una vida plena? ¿Estás viviendo una vida abundante? ¿Estás feliz con tu vida espiritual? ¿Estás mirándote a vos mismo y decir: Señor, gracias por lo que me permitiste lograr y voy por más, Señor? Fuimos enviados, impulsados por el Espíritu a una vida absolutamente diferente a la que teníamos. Yo no puedo comprometerme con lo viejo. Ya no puedo volver a ser el globo. El Espíritu me reventó.
Yo no puedo seguir con las mismas pasiones de antes. Yo no puedo caminar en los mismos lugares. Y muchas veces debo decirle no a algunas amistades de antes. Hay una ley física que dice, si no me equivoco, los que estudian física, que a toda fuerza que se hace se opone una fuerza en sentido contrario y de igual presión y fuerza, intensidad. ¿Ustedes no estudian más la ley de la fuerza en la secundaria? A toda fuerza que se hace se impulsa una igual. Yo hago fuerza, él hace fuerza. Es una ley física. ¿Sabe que esa ley es un reflejo de una ley espiritual? Cuando el Espíritu te impulsa a novedad de vida, Satanás genera una fuerza contraria para que no avance. Y muchos de nosotros nos encontramos estancados en nuestras vidas espirituales porque no entendimos que debemos ser responsables de esta nueva vida que Dios nos ha dado, una vida plena, victoriosa, llena de vivencias buenas y no tan buenas. Fuimos impulsados a una vida con desiertos y oasis, con lágrimas y carcajadas, con abundancia y escasez, pero fuimos empujados por el Señor a esto. Y Satanás va a hacer una fuerza, todo lo posible para que no avances, para que no crezcas, para que no conozcas las palabras, para que no dejes los malos hábitos, para que no dejes los vicios, para que no dejes de aquellas cosas que te están limitando. Satanás va a hacer lo posible y lo imposible para que no puedas disfrutar aquella vida a la cual fuiste enviado. Una vida, vuelvo a decirlo, abundante, triunfante, con luchas ya ganadas, con aciertos ya logrados. Dios nos debe enseñar a ser responsables en gestionar nuestra vida espiritual. Mire, se habla mucho de los púlpitos de gestionar emociones, de gestionar nuestros tiempos, de gestionar nuestra fortaleza. Y está bien. Tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones. Tenemos que aprender a gestionar nuestro tiempo. Tenemos que aprender a gestionar nuestras fortalezas. Pero ¿cuánto hace que no nos enseñan a gestionar nuestra vida espiritual? Gestión es hacer que las cosas produzcan, que las cosas sucedan, que las cosas den un resultado. Eso es gestión. Gestionar es hacer todo lo posible para que lo que estoy haciendo dé un fruto. Y soy muy buen administrador de mis emociones. No me enojo, no me enojo, no me enojo. Me río, me río, me río. No me enojo, no me enojo, me río, me río, me río. Catalizo, agarro un palo, le rompo la cabeza al gato y salgo feliz y contento. ¿Y tu vida espiritual cómo la gestionas? ¿Cómo gestionas tu caminar en Cristo? El patriarca Abraham fue ekbalo por el Espíritu. Un día estaba don Abraham tomando mate en la carpa con toda la parentela, adorando a sus dioses. Vino el Espíritu y le dijo, deja todo. Te ekbalo a una tierra que yo te voy a dar. ¿A dónde se fue? Ni sabía dónde iba. Él no sabía dónde iba. Pero impulsado por el Espíritu dejó todo y en su peregrinaje hacia la tierra prometida vivió muchas circunstancias, pecó, erró, acertó, caminó, se equivocó. En todo este proceso de vida, él aprendió del Espíritu a gestionar su vida espiritual. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque algo que sí sabía hacer Abraham era levantar altares. Cada vez que algo hacía Dios a su favor, él levantaba un altar. Gestionar nuestra vida espiritual es aprender a movernos en los altares de Dios. Él fue llevado, ekbalo, y no regresó, no retornó nunca a Ur, porque sabía que había un lugar donde Dios lo iba a llevar. Él gestionó su vida espiritual a pesar de sus pecados y sus errores. Siempre se mantuvo firme en su fe, como viendo al que no conocía, pero dice la Escritura en Hechos que se lo cuenta como uno de los héroes de la fe. Y fue padre de multitudes, porque fue responsable con su vida espiritual. Somos impulsados a vivir una aventura maravillosa y única. No hay más, mire, mejor que las de Indiana Jones. Son las aventuras que vivimos en Cristo cuando asumimos
que fuimos impulsados por Él a vivir una vida diferente. Llena de aventuras, llenas de cosas por realizar, llenas de circunstancias por vivir, de alegrías y de recompensas únicas que podemos caminar en el Señor. Dios dice claramente en Filipenses capítulo 2, verso 13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. La Nueva Versión Internacional dice, pues Dios es el que produce en ustedes tanto el querer como el hacer que se cumpla su buena voluntad. Somos impulsados a la voluntad de Dios. ¿Cómo gestionás esto en tu vida? ¿Cómo lo llevas adelante? ¿Qué cosas haces para que tu vida espiritual sea diferente? La palabra dice que Él es el que produce en nosotros el querer, el deseo. Y me preguntaba en estos días, ¿cuáles son los enemigos del querer hacer su voluntad? ¿Cuáles son los enemigos que me impiden avanzar hacia aquello que Dios me ha impulsado? ¿Cuáles son las cosas que hacen que mi vida espiritual siga siendo chata, plana, simple? Cuando fui llamado a una vida extraordinaria, plena, poderosa. Tengo una noticia que puede ser buena o mala según como usted la mire. Pero quiero decirle que Satanás a veces no tiene la culpa. Que soy yo el responsable de vivir una vida espiritual que no agrada a Dios. A veces Satanás no tiene la culpa de que vos no gestiones y administres bien tu tiempo. A veces Satanás no tiene la culpa de que vos malgastes tu dinero y no honres a Dios con tus ofrendas y diezmos. A veces Satanás no tiene la culpa de que vos vivas en vidas de conflicto, vidas con relaciones conflictuosas, con relaciones difíciles, porque no aprendiste a que el fruto del Espíritu, la paz, la paciencia, la benignidad, el gozo, fluyan a través tuyo. Satanás sí se va a oponer a tu ekbalo, a tu nueva vida, pero yo debo descubrir cuáles son mis enemigos en el querer hacer su voluntad. Quiero mencionar solo dos, y muy generales. Uno de los dos enemigos son mis fracasos, mis frustraciones, mis derrotas. ¿Se producen derrotas en la vida espiritual? Claro que sí, pecamos, erramos, nos enojamos, muchas cosas. Y a veces cuando me veo inmerso en esas circunstancias de frustración, se transforma en un enemigo de mi vida espiritual, porque me hace pensar en por qué lo voy a hacer, para qué voy a seguir, si yo siempre caigo en el mismo lugar, si no puedo salir de este, ¿no? Entonces son mis fracasos los que van como impidiendo que yo desarrolle una vida que gestione mi vida de oración, mi vida de lectura de la palabra, mi vida de caminar al Señor, mi vida de escuchar la palabra del Señor. Todo eso, porque estoy tan acostumbrado a mis errores y fracasos que no puedo seguir hacia adelante. Y lo segundo es lo antagónico a esto. El segundo enemigo son mis éxitos y victorias. ¿Cuándo David pecó? ¿Cuándo? Cuando estaba disfrutando las victorias en la terraza del palacio. Yo estaba tomando un fernet con coca, con unas patitas de pollo. Le habían traído unos chillitos y algunos estaban preparando unos choripán para celebrar la victoria. Y ahí estaba don David y de pronto, en el pináculo de su victoria, clava los ojos donde no debe hacer y no solo adultera, sino que llena sus manos de sangre y se convierte en un asesino. El momento más peligroso de la vida de un cristiano es cuando le va bien. Porque mis éxitos me hacen ver que yo puedo, que yo lo logré, que yo tengo, que yo no necesito de otros, que yo soy fuerte. Mis derrotas, mis fracasos, mis frustraciones es un enemigo del querer hacer la voluntad de Dios, a la cual fui impulsado en el Espíritu por una nueva vida. Pero también mis éxitos, mis victorias, el que me va bien, el que ya tengo un autito, que ya tengo una casa en el campo, que ya tengo una lancha, un motoesquí,
lo que fuera, mis éxitos y mis fracasos se pueden contraponer contra mi vida espiritual. No pecó David cuando estaba huyendo de Saúl. Él no pecó cuando estaba escapando de la mano de aquel que lo quería matar. Pecó cuando tuvo éxito. Necesitamos entender que la palabra en Proverbios capítulo 30, verso 8 y 9, a partir de la segunda parte del versículo 9, dice, el sabio dice, no me des pobreza ni riqueza, ni acierto ni desacierto, ni quebranto ni cosas buenas. No me des pobreza ni riqueza, dame lo suficiente. ¿Sabe lo que está diciendo? Manteneme al margen, a raya, para satisfacer mis necesidades, porque si me hago rico, puedo decir, ¿quién es ese Dios? Y si soy demasiado pobre, podría robar y así ofender el santo nombre de Dios. Lo que nos está diciendo el sabio es que tenemos que estar contentos con lo que tenemos y seguir caminando nuestra vida espiritual. Y si hemos fracasado, hay un Dios que nos va a transformar y nos va a llevar a victoria. Y si nos hemos mantenido en victoria, hay un Dios que debe mantenernos en humildad y en sujeción unos con otros. Son los dos enemigos más grandes de gestionar nuestra vida espiritual. Si no querés hacer la voluntad de Dios, es porque tu vida espiritual no fue impulsada por el Espíritu. Lo vuelvo a repetir. Si no querés hacer la voluntad de Dios, es porque tu vida espiritual no fue impulsada por el Espíritu. Fue impulsada por una emoción. Un día te diste cuenta que eras bastante malandra y le pediste perdón a Dios, pero por emociones. No hay cambios de vida, no hay transformación de vida. Seguís en tus caminos, seguís en tus pasiones, seguís en tus cosas. Cuando mi vida espiritual es impulsada por el Espíritu, quiero hacer su voluntad. Y hay algunas preguntas que vienen a mi cabeza. La primera que me hago, ¿estoy conforme con mi vida espiritual? ¿Estás conforme con tu vida espiritual? De 0 a 10, ¿qué puntaje te das? Si no te das puntaje, tengo una aplicación en el celular que te da el puntaje de tu vida espiritual. ¿Alguno quiere poner la mano en el celular? Cuando es menos de 5 te electrocuta. ¿Cómo estás? ¿Estás conforme con tu vida de oración, de estudio de la palabra, de lectura? ¿Fuiste ekbalo a eso? No fuiste ekbalo a una plataforma llena de luces y de colores. Eso es lo que nos quiere vender en este tiempo, Satanás. Fuimos ekbalo a estar con Él, a conocer su voluntad, a escuchar su voz y poner en práctica lo que nos pide. ¿Estás conforme con tu vida espiritual? ¿Estás creciendo en tu vida espiritual? ¿Estás creciendo de enero a hoy? ¿Avanzaste? La palabra de Dios para este año es avanzamos. ¿Avanzaste? ¿Sos diferente a lo que eras en enero? ¿O seguís con la misma circunstancia? Ekbalo. ¿Estás creciendo? La tercera pregunta, y esta me fue interesante, por lo menos para mí. ¿Estoy disfrutando mi vida espiritual? ¿O es una carga y un peso caminar en Cristo? ¿Estoy disfrutando levantarme cada domingo y decir, hoy es el día del Señor, vengo a su casa? Estoy disfrutando poder ir a ver a un hermano, orar por él, ayudarle, bendecirle. Estoy disfrutando caminar con Cristo en mi trabajo, en mi estudio, poniéndolo en alto. Estoy disfrutando dando testimonio. Estoy disfrutando mi nueva vida. ¿O me es una carga? ¿Me es un peso? ¿Me es una lucha? La pregunta que viene a todo esto es, ¿realmente tengo a Cristo en mi corazón? ¿Realmente Jesús es el Señor de mi vida? Si fui ekbalo por el Espíritu a una novedad de vida, tiene que notarse en mí. Tiene que notarse no solo por mi manera de hablar. Yo porque hay personas que cuando hablan de Cristo cambian la voz. Te transforman en un lenguaje que no lo entiende el mismo el Señor. La sangre de Cristo redarguye todos tus pecados y quita tu iniquidad y te lleva más allá. ¿Qué es lo que de ese?
no es mi manera de hablar, sino mi manera de vivir. ¿Está Cristo en tu corazón? ¿Puedo decir que nací de nuevo? ¿Puedo decir que estoy dando frutos al Señor? ¿Puedo responder estas preguntas con sinceridad? ¿Asumí mi responsabilidad de ser un hijo de Dios? Ekbalo. Ekbalo no es solamente ir a servir a otro lugar o servir aquí o ser diferente. Ekbalo es hacer su voluntad. Y nos cuesta, ¿o no? Nos cuesta hacer su voluntad, no es fácil. Voy a repetir estas preguntas. ¿Estás conforme con tu vida espiritual? ¿Estás creciendo en tu vida espiritual? ¿Estás disfrutando tu nueva vida? ¿Tenés nueva vida en Cristo? ¿Está Cristo en tu corazón? Si el Señor te dijera, tráeme los frutos de tu vida, ¿qué le traerías al Señor? ¿Cuentas? ¿Deudas? ¿Quejas? ¿Quebrantos? ¿Lágrimas? ¿Aciertos que lograste? El mejor fruto que vos le podés dar al Señor es tu vida multiplicada en la vida de otros. Tu vida derramada a favor de otros. Tu vida siendo testimonio de aquel que un día en la cruz te impulsó a la eternidad para que seas un peregrino en esta tierra. Ponete de pie en el nombre de Jesús. Despacio despertarlo al que se durmió. Ponete de pie en el nombre de Jesús. Cerrá tus ojos. El primer ekbalo, impulso del Espíritu en la vida de un hombre y una mujer, es ser impulsados a una nueva vida. Y nuestra mayor y más grande responsabilidad es tomar esa nueva vida en Cristo y vivirla en el Espíritu de tal manera que pueda crecer en ella, pueda avanzar en ella, pueda multiplicarme en otros, pueda bendecir a muchos, pueda llevar el mensaje de la cruz a muchos. Ekbalo es algo hermoso, precioso para aquellos que entienden que el Señor nos quiere llevar mucho más allá de donde estamos, mucho más allá de nosotros mismos, que quiere bendecirnos de tal manera que Él nos impulse, nos impulse, nos impulse, nos impulse, y nunca nos detengamos, y cada día hasta el final de nuestros días podamos crecer en Él, disfrutar servirle, disfrutar amarle, disfrutar caminar con Él. Fuimos impulsados a una nueva vida. Cerra tus ojos. Sinceramente, que el Espíritu Santo te lleve a un altar de sinceramiento. ¿Estás conforme con tu vida espiritual? Sinceramente. ¿Estás creciendo en tu vida espiritual? ¿Estás avanzando en el reino? ¿Es Cristo Jesús tu Señor y tu Salvador? Recuerdo hace muchos años haber asistido a una conferencia de pastores. Y el invitado, el predicador invitado en la primera sesión de la predicación a los pastores, presentó el Evangelio del Reino. Y terminó su exposición diciendo, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón? Y yo dije, ¿cómo? Reunión de pastores, éramos 1000 y tantos de pastores ahí. Reunión de hombres y mujeres de Dios y nos está preguntando, ¿quién quiere recibir a Cristo en su corazón?
Le puedo asegurar que esa noche cientos de los que eran pastores estaban pasando al frente diciendo: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador. Vidas de servicio de años. Porque si Cristo es tu Señor, te salvó de vos mismo. Te salvó de vos mismo. Y te dio una nueva identidad en Él, una nueva vida en Él. Y te impulsa más allá de quién sos. Y te lleva a la eternidad de su mano. Y en el camino a la eternidad te dará propósito, asignaciones. Pero eso es su obra. Mi responsabilidad es asumir la vida espiritual que me dio y trabajarla, gestionarla, darle vida. Vida. Si realmente Jesús es mi Señor. Cerrá tus ojos, inclina tu rostro y es una oportunidad única la que Dios nos da en esta mañana. Porque sin Cristo mi destino es el infierno. Y no te estoy hablando esto para que te salves del infierno. Te estoy diciendo esto de parte de Dios para que comiences una nueva vida en Él. Vos que tenés años o meses, querés recibir a Cristo en tu corazón. Y los que tenemos certeza de que Jesús es nuestro Señor, ¿estás conforme con tu vida espiritual? ¿O necesitas que el viento del Espíritu vuelva a soplar sobre tu vida, avivando el fuego de los dones que una vez te dio, animando y avivando tu vida para que comiences una vez más a avanzar en el reino porque te quedaste atrás? Ekbalo, el impulso del Espíritu que comienza en la cruz, nos lleva a vivir una aventura única. Y nunca es una carga y un peso. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Sea porque tengas que recibir a Jesús en tu corazón, sea porque tengas que pedirle que Dios avive el fuego de tu espíritu, sea porque estás inconforme con tu vida espiritual, sea porque querés más y más hacer su voluntad. Abrimos un espacio, un altar de confianza, un altar donde los que venimos a Él sabemos que necesitamos de un impulso más grande aún del Espíritu. Así en esta quietud, en este silencio, yo quiero invitar a que vengan aquí adelante aquellos que entendieron lo que Dios estuvo hablando en esta mañana.